Buenos días, nuevamente es miércoles y estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes la reflexión del día. Terminamos de meditar un libro breve del Antiguo Testamento y hoy continuamos con el libro de Lamentaciones. Deseamos que Dios nos siga desafiando por medio de este libro, como siempre lo ha hecho. Sin más, dejamos el tiempo a Nahum. Lamentaciones, capítulo 2, del verso 11 al 22. Versión Nueva Traducción Viviente. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres. Necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla. Intentan respirar para mantenerse vivos, mientras desfallecen en los brazos de sus madres. ¿Qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor, oh hija de Jerusalén? ¿Con qué puedo comparar tu angustia, oh hija virgen de Sión? ¿Cómo puedo consolarte? Pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? Tus profetas han declarado tantas tonterías. Son falsos hasta la médula. No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados. Más bien, te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. Todos los que pasan por tu camino te abuchean, insultan a la bella Jerusalén y se burlan de ella diciendo: ¿es esa la ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra? Todos tus enemigos se burlan de ti, se mofan, gruñen y dicen: por fin la hemos destruido. Hace mucho que esperábamos este día, y por fin llegó. Sin embargo, es el Señor que hizo exactamente lo que se había propuesto. Cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo. Destruyó a Jerusalén sin misericordia. Hizo que sus enemigos se regodearan ante ella y sobre ella les dio poder. Lloren a viva voz delante del Señor, oh murallas de la bella Jerusalén. Que sus lágrimas corran como un río de día y de noche. No se den descanso. No les den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Oh Señor, piensa en esto. ¿Deberías tratar a tu propio pueblo de semejante manera? ¿Habrán de comerse las madres a sus propios hijos, a quienes mecieron en sus rodillas? ¿Habrá de ser asesinados los sacerdotes y los profetas dentro del templo del Señor? Mira cómo yacen en las calles jóvenes y viejos, niños y niñas, muertos por la espada del enemigo. Los mataste en tu enojo y los masacraste sin misericordia. Convocaste a los terrores para que vinieran de todas partes, como si los invitaras a un día de fiesta. En el día del enojo del Señor, no escapó ni sobrevivió nadie. El enemigo mató a todos los niños que llevé en mis brazos y crié. El día de hoy continuaremos con el capítulo 2 de Lamentaciones. Ya vimos en los primeros versos del 1 al 10 cómo Dios decidió traer destrucción y poner fin al pecado del pueblo que antes era llamada Bella Jerusalén. Hoy continuaremos con algunos puntos importantes a meditar. Veremos solamente 3 de ellos. En el primero veremos el sentimiento de Jeremías por el dolor del pueblo pecador. Como segundo punto, la razón por la que este pueblo merece este juicio. Y como último punto, ¿qué debemos hacer si nos encontramos en pecado? Como primer punto, nos encontramos al escritor de Lamentaciones presenciando el terrible e inimaginable juicio que ha venido al pueblo. Él se duele por la destrucción que están pasando. Desde el más anciano hasta los niños y bebés sufren la consecuencia del pecado y del juicio de Dios. Como primer punto a meditar el día de hoy es pensar en nuestro sentir ante el pecado y el juicio de los que nos rodean. Lamentaciones nos deja muy claro que aunque la misericordia de Dios
es extremadamente grande, su paciencia ante el pecado tiene un límite y nos muestra cómo es el juicio terrible para la que antes era llamada la Bella Jerusalén, su amada posesión. Entonces debemos preguntarnos cuál es nuestra postura ante el pecado de las personas que nos rodean, las personas cercanas que dicen conocer a Dios. ¿Estoy consciente que Dios es fiel para cumplir su pacto también en la desobediencia y el rechazo a Él? ¿Hay alguien con quien debo hablar? ¿O alguien que aunque se le ha hablado no quiere regresar y dejar sus ídolos? ¿Se ha dado por vencido con esa persona? Si leemos Jeremías encontraremos cómo a pesar del rechazo, él no deja de predicar y aún así en Lamentaciones le pesa ver a sus hermanos en esta condición aunque lo merecían. ¿Cuánto más nos pesará a nosotros por no hablar lo suficiente cuando debimos hacerlo? Sin embargo, sea cual sea la reacción de esa persona, no crea que usted lo convencerá, sino que es Dios el que está dando la oportunidad de arrepentimiento a esa persona a través de sus palabras. Y aun si la persona no hiciere caso, Dios utilizará aún las consecuencias de ese pecado para regresar a su camino a quien Él ha escogido. Posteriormente, como segundo punto en el verso 14, observamos uno de los principales pecados del pueblo, que le creyeron a los falsos profetas. En Nueva Traducción Viviente dice en el verso 14 que ellos solamente hablaban muchas tonterías y que los engañaron. Como un ejemplo para saber a qué se refiere esto, podemos ir a Jeremías 27, 14 al 17, donde nos dice que esos falsos profetas predicaban que vendría paz y que ningún mal llegaría a ellos. Sin embargo, en el verso 15 de ese capítulo, nos dice que el Señor nunca les habló a esos profetas y que solo hablaban mentiras. Es decir, el pueblo decidió creerle a los falsos profetas en lugar de a los verdaderos, en este caso Jeremías, ya que era más agradable escuchar la palabra de abundancia, salvación y bien, aún con sus pecados e ídolos, que escuchar la verdadera palabra de Dios que buscaba el arrepentimiento del pueblo, que dejaran sus ídolos y que dejaran sus pecados para ser verdaderamente salvos. Tal vez nosotros normalmente no estamos expuestos a escuchar alguna palabra muy errada o alguna herejía. Tal vez no es común que nos suceda en nuestro día a día, y aun si llega a aparecer esta palabra errada, debemos estar alertas y saber identificarla cuando es incorrecta. Pero no aplicaremos en este aspecto específicamente, sino más bien quiero que analicemos el corazón con el que estamos escuchando la palabra de Dios. Es decir, ¿con qué intención me acerco al Señor? Porque tal vez el error está en nosotros, como el pueblo que se acercaba a escuchar a los profetas falsos porque era agradable, o que hacían ritos porque pensaban que a través de ellos vendría paz y abundancia. Entonces debemos analizar nuestro corazón al buscar a Dios, que no estemos como el pueblo buscando nuestro propio bienestar y lo que es agradable a nuestro propio sentir, sino que analicemos nuestra intención al acercarnos a su palabra. Puede ser que lo hagamos inconscientemente, pero tal vez estamos acercándonos a Dios buscando solamente que nuestros planes salgan bien, que haya abundancia, tener salud, buscar una mejor economía, buscar estabilidad familiar, para sentirnos bien con nosotros mismos, es decir, buscar nuestro propio bienestar. En cambio, debemos preguntarnos, ¿me acerco a su palabra para tener intimidad con Dios y conocerlo más? ¿Para darle la gloria a Él pese a la situación humana en la que me encuentro y para ser fortalecido? ¿Para ser consolado y poner mi esperanza en Él? ¿Para ser reflejado en esa palabra y ser retado a tomar acciones de arrepentimiento? ¿Para conocer su misericordia y agradecer al verla en mi vida? ¿Para agradarle en mi vida diaria cada día más? Y como tercer punto a pensar y meditar en nuestra vida el día de hoy, es la reacción que debemos tener al haberle fallado a Dios, hayamos o no recibido una consecuencia de ello. Del verso 18 al 19, vemos que la reacción correcta para nuestra falla debe ser el quebrantamiento delante del Señor, un clamor sin descanso de día y de noche, y desahogar nuestro corazón delante de Él en oración. Estar quebrantados no es incorrecto, es algo que debemos hacer. Esto refleja un reconocimiento de nuestro arrepentimiento
y una dependencia y confianza en Él y en su misericordia. Muchas veces cuando fallamos no le tomamos la importancia que realmente conlleva haber desagradado a Dios y despreciado el sacrificio de Cristo, y tratamos de autojustificarnos. Pero nuestro llamado como hijos de Dios es proceder al arrepentimiento y quebrantarnos por nuestro pecado para ser santificados por Él. Así que a solas pongámonos a cuentas con el Señor y arrepintámonos de no darle la suficiente valía a su gracia y misericordia y por tomar en poco nuestras fallas y no habernos arrepentido en su momento. Estos puntos que toqué son solamente algunas meditaciones que podemos encontrar hoy, pero al meditar usted podrá encontrar aún más cosas. Espero, hermanos, que esta parte de la meditación sea de ánimo y reto a su vida para seguir adorando a Dios y buscándolo, para seguir dándole la gloria al Señor con su vida. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para tu vida el día de hoy? Mantengamos la disciplina de meditar en su palabra diariamente para que nuestras vidas enteras sean llenas de Él. Recuerden que este sábado 11 de mayo los esperamos en el seminario mensual en la Ciudad de México. Solicita información. Nos despedimos invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Estamos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México. También puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com por cualquier duda, sugerencia o comentario. Dios lo bendiga y nos vemos la semana que viene.